En los Estados Unidos de los años 60, la vida estaba hecha de objetos, sonidos y costumbres que hoy casi nadie recuerda. Antes de continuar este viaje por la memoria, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte qué recuerdos te habría gustado conservar de aquella época. Las botellas de leche. El día empezaba antes que el sol, con el tintinear de vidrio contra madera. El lechero dejaba botellas frescas en el porche, alineadas como soldados silenciosos. No había cajas plásticas ni etiquetas brillantes, solo vidrio frío y tapas metálicas que se abrían con la mano. Los niños corrían a recogerlas antes del desayuno, y a veces había una botella de chocolate como premio secreto. Las vacías esperaban en la puerta para el intercambio del día siguiente. Las estaciones de servicio con atención completa. Echar gasolina no era una tarea individual. Llegabas, apagabas el motor y un empleado limpiaba el parabrisas, revisaba el aceite y llenaba el tanque sin que tú tocaras una sola manija. Te entregaba un mapa doblado y un saludo, y se pagaba con billetes arrugados o monedas de níquel. Las bombas eran pesadas, de colores firmes, y el suelo olía a caucho y gasolina fresca. El salario familiar. Con un sueldo anual cercano a $7,000, una familia podía pagar hipoteca, llenar la nevera, comprar ropa, costear vacaciones simples y vivir sin la sensación de estar ahogándose. El trabajo no comenzaba en la madrugada ni terminaba de noche. Se volvía a casa con tiempo para cenar, conversar y sentarse en el porche sin prisa. Los autos sin cinturón de seguridad. Los asientos traseros eran territorio libre. Los niños viajaban acostados entre mantas, juguetes y mascotas. No había sillas especiales ni instrucciones pegadas en las ventanas. El sonido del motor mezclado con el viento entraba por las ventanas abiertas. Se comía, se dormía y se peleaba por el lugar junto a la ventana sin que nadie lo viera como peligro. Los retratos con cámaras de flash desechable. Tomar una fotografía implicaba prepararse como si fuera un evento. Las bombillas de flash se calentaban y había que reemplazarlas después de cada disparo. Las personas se acomodaban en posición rígida, con sonrisas largas y ojos que intentaban no parpadear. El silencio antes del clic era tan intenso como la luz que estallaba al disparar. Revelar esas imágenes tomaba días, y el resultado era siempre una sorpresa. Los programas familiares en televisión, una sola pantalla reunía a todos. Lucy, Bonanza, el show de Ed Sullivan y las noticias nocturnas eran eventos, no ruido de fondo. Las antenas de orejas de conejo se movían hasta encontrar imagen y, cuando no funcionaba, se añadía papel aluminio alrededor para mejorar la señal. Al terminar la programación, el himno nacional aparecía junto a una bandera ondeando, seguido por estática silenciosa que anunciaba el final del día. El aterrizaje en la luna no se vio en pantallas gigantes ni con comentarios en vivo. Se observó en televisores pequeños, rodeados de familiares, vecinos y amigos en salas con luces apagadas. La imagen apenas se distinguía entre sombras y estática, pero nadie se movía ni hablaba. El sonido de la voz de Armstrong cruzó todas las paredes y por un instante, el país entero pareció estar en la misma habitación. Las vacaciones por carretera. Las familias viajaban en autos cargados con hieleras metálicas, mantas gruesas, termos y maletas duras. Las paradas eran en moteles baratos o casas de parientes, no en aeropuertos. Las carreteras eran caminos largos de señales simples y las estaciones de servicio ofrecían vasos de vidrio, llaveros o mapas como obsequio. No se necesitaban reservas ni aplicaciones, solo gasolina, comida empacada y una ruta señalada con lápiz en un mapa. Los juegos infantiles en las calles eran extensiones del patio. Se jugaba a las canicas, al béisbol improvisado con bates agrietados y pelotas envueltas en cinta, o se dibujaban rayuelas con tiza. Las bicicletas recorrían cuadras enteras hasta que las luces de la calle se encendían, señal clara de que era hora de volver a casa sin que nadie tuviera que avisarlo. Las noticias confiables. La voz de Walter Cronkite se escuchaba en salas silenciosas. No levantaba la voz ni mostraba emociones exageradas. Informaba lo ocurrido con una seriedad que nadie cuestionaba. Los adultos dejaban de hablar y los niños sabían que no era momento de hacer ruido. La crisis de los misiles en Cuba no llegó a través de teléfonos ni alertas digitales. Se vivió a través de radios encendidas en cocinas y salas de estar. Las escuelas realizaban simulacros donde los alumnos se agachaban bajo los escritorios, creyendo que así estarían a salvo. Las miradas de los padres decían más que las palabras.
Los proyectores de películas caseras, se sacaba una pantalla plegable, se apagaban las luces y el proyector zumbaba mientras las imágenes temblaban en la pared. No había sonido, solo risas, comentarios y silencios incómodos cuando alguien aparecía en traje de baño frente a todos. Las películas duraban pocos minutos, pero se repetían como si fueran estrenos. El Ford Mustang era más que un auto. Representaba juventud, rebeldía y un tipo de libertad que todavía no tenía un nombre. Los adolescentes pegaban su imagen en las paredes y soñaban con escucharlo rugir alguna vez. Si un vecino compraba uno, el sonido del motor llegaba antes que la noticia. Las enciclopedias por correo. No existía buscar en línea. Se pedía una colección y había que esperar semanas para recibir un tomo pesado con ilustraciones y letras doradas. Los niños abrían el volumen equivocado solo para mirar dinosaurios o mapas, y los padres los guardaban como si fueran reliquias familiares. Los teléfonos de disco, marcar un número con muchos nueves era una prueba de paciencia. Si el dedo se resbalaba, había que empezar de nuevo. El sonido del dial regresando era parte del ritmo de la casa. No se hablaba en altavoz ni se grababan mensajes. Se llamaba y se esperaba a que alguien respondiera. Las botellas retornables de refresco. El vidrio tenía peso y brillo propios. Se compraba en máquinas o tiendas pequeñas. Se abría con un destapador atornillado en la pared y se devolvía a cambio de monedas. Las tapas se guardaban como trofeos o juguetes improvisados. El secado de ropa al aire libre. Las cuerdas cruzaban los patios y las pinzas de madera sostenían sábanas, toallas y ropa escolar. El viento movía la tela como si respirara. Las toallas quedaban ásperas, pero olían a sol. Nadie necesitaba una máquina para sentirse limpio. Las linternas y campamentos infantiles. Las noches en campamentos de verano incluían repelente, historias alrededor del fuego y camas cubiertas de mantas pesadas. Se escribían postales a casa diciendo que todo estaba bien, incluso si alguien lloraba la primera noche. Se cantaba con guitarras que solo tenían 2 acordes conocidos, y cada picadura de mosquito se recordaba como medalla. Los salones de barbero. Había sillas de cuero, pisos ajedrezados y postes giratorios en la entrada. Los hombres hablaban de béisbol, del clima o de un vecino que había cambiado de coche. No se pedían citas. Se esperaba leyendo el periódico o escuchando un partido en la radio. Las tiendas de cómics y golosinas. Con unas cuantas monedas se podía salir con una bolsa de papel llena de caramelos, chicles de bola, pastillas ácidas o chocolates en forma de botella. Nadie hablaba de azúcar, conservantes ni etiquetas. Los zapatos escolares bien lustrados. El domingo por la tarde significaba sacar el betún, extender papel de diario en el suelo y dejar los mocasines listos para el lunes. Se abrían latas metálicas con olor fuerte. Se usaban cepillos rígidos y se frotaba hasta que el cuero brillara. No era un acto de moda, sino de disciplina. Si los zapatos estaban limpios, el resto de la semana parecía comenzar mejor. Los anuncios de trabajo divididos por género. En los periódicos, las ofertas se separaban entre se busca hombre y se busca mujer. Nadie discutía el formato, porque parecía normal que los empleos tuvieran dueño predeterminado. Las secretarias casi siempre eran mujeres. Los mecánicos casi siempre hombres. Cambiar de sección era una rareza que pocos consideraban posible. Las máquinas de escribir en las escuelas. La clase de mecanografía era un concierto de golpeteos metálicos. Cada tecla exigía fuerza. Las cintas dejaban manchas negras o rojas en los dedos, y los errores obligaban a empezar una línea nueva. Las mesas vibraban y el sonido ocupaba todo el salón. Aprender a escribir sin mirar las manos era un logro que se presumía con orgullo. Las linternas de bolsillo y paseos nocturnos. Los niños salían de noche con linternas pequeñas que apenas iluminaban unos metros. Se hacían expediciones alrededor de la manzana, se buscaban ranas en zanjas y se inventaban historias en patios oscuros. No había miedo de coches ni de desconocidos, porque el vecindario entero funcionaba como un solo hogar extendido. Los ventiladores de ventana, antes del aire acondicionado, las casas dependían de ventiladores encajados en marcos de madera. El ruido constante servía de arrullo nocturno. El aire entraba caliente, pero al menos se movía. Las cortinas se inflaban como velas y los niños dormían con las ventanas abiertas sin pensar en cerraduras. Los mostradores de las farmacias antiguas. Las farmacias tenían mostradores altos y pisos ajedrezados.
El farmacéutico conocía los nombres de los clientes y preparaba remedios detrás de una cortina o estante lleno de frascos. Se compraban caramelos, pastillas y cremas, y a veces se pedía un consejo de salud como si fuera un médico informal. Los cines drive-in. Se elegía lugar como se elige mesa en un restaurante. Se colgaba un altavoz metálico de la ventana del coche y se veía la película desde los asientos o sentados en el maletero abierto. Los niños iban en pijama, los adolescentes se citaban sin permisos firmados y los adultos comían palomitas sin mirar el reloj. El sonido no siempre era claro, pero la experiencia era más importante que la nitidez. Las botellas de refresco devueltas por monedas. Los niños recogían botellas vacías de las calles, los patios o los parques. Las metían en cajas y las llevaban a la tienda del barrio, donde recibían unas monedas a cambio. Con eso compraban caramelos, revistas o helado. Cada botella era una oportunidad, no basura. Las cartas por correo. Enviar una carta requería papel, sobre, dirección escrita a mano y sello. Los buzones eran metálicos, pesados, con ranuras pequeñas. Las cartas tardaban días, pero cuando llegaban se abrían con expectación. Algunos guardaban cajas llenas de correspondencia como si fueran diarios personales. Las casas con porche delantero. Los porches eran extensiones de la sala. Se sentaba la familia en sillas de mimbre o madera. Se hablaba con vecinos que caminaban frente a la casa y se observaba el atardecer sin interrupciones. No existían timbres inteligentes ni cámaras. Bastaba tocar la puerta o saludar desde la vereda. Los mapas en papel. Cuando alguien viajaba, llevaba mapas doblados en la guantera. Se abrían sobre el capó del automóvil, se marcaban rutas con lápiz y se discutía cada desvío. Si había una confusión, se preguntaba en una estación de servicio o a un desconocido al borde del camino. Los caminos se memorizaban, no se recalculaban. Las neveras con hielo en bloques. Algunas cocinas aún usaban bloques grandes de hielo para mantener fríos los alimentos. Llegaban envueltos en tela gruesa y se colocaban en compartimentos metálicos. El agua goteaba lentamente hacia una bandeja inferior. El olor a frío y metal mojado era parte de la rutina. Los proyectores familiares de película de 8 milímetros. Se bajaban las luces y se desenrollaba la pantalla. El proyector hacía un zumbido entrecortado y la cinta vibraba mientras mostraba imágenes sin sonido. Las risas se mezclaban con silencios incómodos cuando aparecía alguien con peinados antiguos o ropa pasada de moda. Cada familia tenía sus propias películas caseras guardadas en cajones. Las toallas colgadas al sol. Secar la ropa no requería electricidad. Se colocaban sábanas y camisas sobre cuerdas tensadas entre postes o árboles. El viento hacía que parecieran banderas gigantes. Las toallas quedaban duras, pero olían a aire limpio. Nadie se quejaba de la textura. Las meriendas con pan y mantequilla de maní. El pan se untaba con mantequilla de maní o mermelada y se envolvía en papel encerado. No había envoltorios plásticos individuales ni barras energéticas. La leche se servía en vasos de vidrio y los trozos de manzana se oxidaban sin que a nadie le preocupara. Los relojes de pared en las cocinas. El tic-tac marcaba el ritmo del día. No había notificaciones ni alarmas electrónicas. Las agujas avanzaban con dignidad silenciosa y el sonido era parte del fondo de cada conversación. Las canicas en los bolsillos. Los niños cargaban canicas como si fueran piedras preciosas. Se jugaba en el suelo, dibujando círculos con tiza. Ganar una canica brillante era una victoria memorable. Algunas se guardaban durante años en cajas de zapatos o latas de galletas. Las fiestas de cumpleaños en casa. No había salones alquilados ni decoraciones compradas. Se hacían tortas en moldes viejos, se inflaban globos con los pulmones y los regalos eran envueltos en papel simple. Las fotos se tomaban con cámaras que tardaban días en revelar las imágenes y nadie esperaba que todo saliera perfecto. Los carritos de supermercado metálicos. Las tiendas tenían carritos pesados, de estructura de alambre, con ruedas que chirriaban. No había bandejas inferiores ni compartimentos para botellas. Los productos se cargaban sin bolsas de plástico y los dependientes empacaban en papel grueso o cajas reutilizadas. Los ventiladores de techo en las iglesias y escuelas. En verano, las aspas giraban lento, moviendo aire caliente. El sonido era hipnótico y algunos niños se dormían al mirarlas girar. No existían termostatos digitales ni sistemas automáticos. Las frases manuscritas en cursiva. Aprender a escribir con caligrafía cursiva era parte del orgullo escolar.
Los cuadernos tenían líneas guía y los maestros corregían con tinta roja. Cuando alguien escribía bien, su nombre adornaba carteles y diplomas. Las botellas de vidrio con tapón metálico. Antes de los plásticos flexibles, el vidrio era norma. Los refrescos, la leche, el jugo y hasta el agua se envasaban así. El sonido de una tapa abriéndose contra un abridor fijo era tan parte del ambiente como el timbre de la puerta. Los juegos de mesa en familia, Monopoly, damas, cartas y parchís, ocupaban las mesas de comedor. Las piezas se guardaban en cajas desgastadas por el uso. No se necesitaba pantalla ni conexión. Se discutía, se reía y a veces se hacía trampa, pero siempre se jugaba mirando a los ojos. Los trineos de metal en la nieve. En invierno, los niños se lanzaban por colinas usando trineos pesados que brillaban bajo el sol. Se golpeaban contra montículos de hielo, caían en zanjas y regresaban riendo con la cara roja del frío. No había cascos ni supervisión adulta. Los relojes despertadores de campana sonaban con una fuerza que sacudía la mesa de noche. Las manecillas brillaban en la oscuridad y el sonido era tan violento que nadie se atrevía a ignorarlo. Para apagarlos había que girar una perilla metálica. Las cartas y postales de viaje. Se enviaban postales con paisajes, playas o monumentos. Cada frase escrita a mano parecía más sincera que cualquier mensaje rápido. Los buzones rojos o azules formaban parte del paisaje urbano. Los parques sin cercas, los columpios eran de metal, las resbaladillas quemaban en verano y los sub y bajas crujían al caer. No había suelos acolchados ni señalizaciones de seguridad. Los niños se raspaban, sangraban un poco y seguían jugando. Las tiendas de empeño y reparación. Cuando algo se rompía, se llevaba a arreglar. Los relojes, lámparas, radios y zapatos tenían segunda vida. Los zapateros trabajaban con martillos y pegamentos fuertes, y los relojeros con lupas y piezas diminutas. Las entradas de cine de papel grueso se compraban en ventanillas con vidrio y se rompían al ingresar. Los pisos estaban cubiertos de palomitas aplastadas y el sonido de las butacas plegables acompañaba cada movimiento. Las cortinas se abrían antes de que comenzara la película. Las mantas sobre los sofás. Se colocaban mantas tejidas o de lana sobre los muebles para protegerlos o darles calor. Al sentarse, el roce hacía ruido y, en invierno, se usaban para cubrirse mientras se leía o veía televisión. Las mantas estaban presentes en casi cada habitación. Las visitas inesperadas a los vecinos. No se anunciaba una visita con mensajes previos. Se tocaba la puerta, se entraba a tomar café, se conversaba en la cocina o en el porche. Los niños jugaban en el patio mientras los adultos discutían noticias, recetas o problemas cotidianos. Las clases de costura en casa, muchas madres enseñaban a coser a mano o con máquina a sus hijas. Se arreglaban faldas, pantalones, camisas y uniformes escolares. Las cajas de botones, agujas y cintas llenaban cajones de madera o latas recicladas. Los relojes de cuerda no necesitaban baterías ni electricidad. Se giraba una llave o perilla cada noche y el tic-tac acompañaba el sueño. Si se olvidaba dar cuerda, el reloj se detenía sin emitir sonido de alarma. Las estufas de gas o leña. Se cocinaba sobre hornallas que se encendían con fósforos o chispero. Las ollas eran pesadas y las tapas de hierro retenían el calor. Las cocinas se llenaban de vapor al preparar sopas, guisos y panes. Las cartas manuscritas desde lejos. Cuando alguien viajaba o se mudaba, escribía cartas largas describiendo lo que veía o sentía. El cartero entregaba sobres con matasellos y los destinatarios los guardaban en cajas o cajones como recuerdos permanentes. Los relojes de pared en escuelas y comedores marcaban el almuerzo, el recreo y la salida. Eran de metal, con manecillas negras y fondo blanco. El sonido del segundero llenaba el aula cuando todo quedaba en silencio. Las toallas de tela en los baños públicos. Se usaban rollos de tela que giraban en un cilindro metálico. No había sensores ni secadores de aire. Las manos quedaban algo húmedas, pero nadie lo veía como un problema. Las cartas enviadas por los soldados, las familias esperaban sobres con papel delgado y tinta corrida. Se leían en voz baja, se guardaban en cofres y a veces se compartían con vecinos. Las noticias tardaban semanas, pero llegaban cargadas de verdad. Las galletas horneadas en casa. Las bandejas salían del horno con olor a vainilla o nuez. Se enfriaban sobre rejillas metálicas y se guardaban en latas.
Las visitas recibían galletas en platos pequeños, sin envoltorios individuales. Las mochilas simples escolares eran de lona o cuero, con correas ajustables y pocos bolsillos. Los libros pesaban, los cuadernos eran gruesos y no había cremalleras ni diseños llamativos. Se escribía el nombre dentro para no perderlas. Los sombreros masculinos cotidianos. Muchos hombres no salían sin sombrero. Lo quitaban al entrar a una casa, al saludar o al sentarse a comer. Había sombrereras en los recibidores y cepillos especiales para quitar el polvo. Los juegos con aros y cuerdas. Los niños saltaban la cuerda en patios y aceras. Los aros metálicos se empujaban con varillas y las canchas se dibujaban con piedra o tiza. No se necesitaban baterías ni pantallas para divertirse. Los carteros a pie recorrían barrios enteros con sacos pesados y uniformes planchados. Saludaban a los vecinos, entregaban cartas en mano y recogían sobres que la gente dejaba en los buzones. Las mantas eléctricas o de lana gruesa. En invierno se dormía bajo varias capas de tela. Las manos se calentaban frotándolas y los pies se cubrían con calcetines gruesos. A veces se usaban botellas de agua caliente envueltas en toallas. Las farmacias con mostradores de madera. El farmacéutico atendía tras un mostrador con frascos alineados. Se molía medicina, se envolvían píldoras en papel y se daba consejos sobre dosis sin necesidad de receta electrónica. Las meriendas con leche en vaso de vidrio. La leche se servía fría y espumosa en vasos gruesos. Se acompañaba con pan, galletas o fruta. Nadie preguntaba origen, pasteurización ni ingredientes artificiales. Los libros escolares forrados con papel. Las cubiertas se protegían con papel marrón o bolsas recicladas. Los estudiantes escribían su nombre en la portada y decoraban con calcomanías o tinta. Las meriendas con termos metálicos. Para excursiones, se llevaba sopa o chocolate caliente en termos pesados. El tapón servía de vaso y el líquido se bebía humeante bajo el frío. Las tardes de lectura en silencio. No había música de fondo ni dispositivos. Se leía sentado en sillas bajas, en el suelo o sobre la cama. El sonido de pasar páginas era el único intermedio. Los juegos de construcción de madera, los bloques eran pesados, lisos y sin colores brillantes. Se construían torres, casas o puentes en el suelo. Cuando caían, el estruendo era parte del juego. Las revistas guardadas en cestas. Las salas tenían cestas o mesas auxiliares con revistas dobladas. Se hojeaban en visitas o ratos libres. Nadie tiraba un número hasta que estaba muy usado. Los radiadores de hierro en invierno producían calor seco y constante. A veces se apoyaba la ropa para secarla o se calentaban las manos al acercarse. El sonido del metal expandiéndose era parte del silencio de la casa. Los perros sueltos en los vecindarios. Los animales caminaban sin correa, conocían las casas y seguían a los niños a la escuela. Nadie hablaba de chips, licencias o cercas electrónicas. Las comidas de domingo en familia se reunían varias generaciones en una misma mesa. Se cocinaba desde temprano, se servían fuentes grandes y se hablaba de la semana. No había televisión de fondo ni teléfono cerca. Los garajes llenos de herramientas. Los garajes eran talleres improvisados. Se arreglaban bicicletas, radios, lámparas y juguetes rotos. Las herramientas colgaban de paredes y las latas de aceite se acumulaban en estantes. Las casas con sótanos húmedos. Se usaban para almacenar frascos, cajas y bicicletas. Olían a tierra, metal y madera. Los niños los recorrían con linternas, imaginando historias. Los cubrecamas pesados. Las camas tenían colchas gruesas con bordados o patrones repetidos. Se doblaban durante el día y se extendían por la noche. El peso ayudaba a dormir en silencio. Los vasos de metal para camping eran duraderos, fríos al tacto y se usaban por años. Se hervía agua, se calentaba leche o se servía sopa en ellos. Los relojes con números brillantes. En la oscuridad, los números y manecillas tenían pintura luminosa. No hacían falta pantallas para saber la hora. Los escritorios con cajones secretos. Algunos muebles tenían compartimentos ocultos para guardar cartas, monedas o fotos. Los niños los descubrían por accidente y los usaban para esconder tesoros. Los paraguas colgados en entradas. Se secaban abiertos en baños o colgados detrás de puertas. Las varillas eran de metal y el mango de madera, no plástico. Las mochilas de cuero duraban años y se reparaban cuando se rompían. El olor a cuero nuevo formaba parte del inicio del curso. Las caminatas vespertinas por el vecindario.
Las familias salían después de cenar a caminar sin prisa. Se saludaba a los vecinos, se olían jardines y se escuchaban grillos. Las meriendas con pan recién tostado. El pan se cortaba a mano y se tostaba en rejillas metálicas o sartén. La mantequilla se derretía al instante y el olor llenaba la cocina. Las persianas que se bajaban a mano, se usaban cintas o tiradores de tela. El sonido al desprenderse era seco y reconocible. Los anuncios por altavoz en ferias. Se escuchaban voces que invitaban a juegos, rifas o comidas. Los altavoces chirriaban, pero nadie se quejaba del sonido. Los frascos de galletas en los mostradores. Las panaderías y tiendas tenían frascos grandes de vidrio con tapa metálica. Se veían las galletas y se elegían por unidad. Las casas con sótano y ático. Los áticos guardaban baúles, libros viejos y ropa de otras épocas. Los sótanos tenían cajas de herramientas, escaleras plegables y olor a moho. Las heladeras con bandeja de hielo. Antes de los dispensadores automáticos, el hielo se hacía en bandejas de aluminio. Para liberarlo había que torcerlas con fuerza. Las fundas de almohada bordadas se lavaban a mano y se planchaban con almidón. Se colocaban solo en camas arregladas para visitas. Las comidas con vajilla reutilizable. No existían cubiertos descartables. Se lavaba todo a mano con esponjas y jabón en barra. Los diarios doblados bajo el brazo. Los hombres caminaban con el periódico enrollado. Se leía en la mesa, en el tranvía o en el almuerzo. Las bandejas de metal para el horno. Se usaban para galletas, carnes y panes. Se ennegrecían con los años y nadie las reemplazaba mientras funcionaran. Las fuentes de vidrio templado servían para ensaladas, pastas y postres. Se veían en cada mesa familiar y pasaban de generación en generación. Las lámparas de pie en las salas iluminaban rincones con luz cálida. No se apagaban con control remoto, sino girando un interruptor metálico. Los ceniceros en las mesas de centro. Aunque no todos fumaban, casi todas las salas tenían ceniceros de vidrio, metal o cerámica. Algunos se usaban también para monedas o llaves. Las cajas de música mecánicas se daban como regalo y sonaban al abrir la tapa. El metal vibraba con melodías simples que duraban pocos segundos. Las vitrinas con vajilla especial se guardaban platos, copas y tazas que solo se usaban en Navidad o visitas importantes. Se limpiaban una vez al año y se miraban a través del vidrio. Las alfombras en pasillos largos amortiguaban pasos y evitaban que el frío del suelo subiera. Se aspiraban con máquinas pesadas y ruidosas. Las bufandas tejidas a mano se hacían con lana gruesa en casa. Cada puntada tenía errores visibles, pero nadie las escondía por eso. Los espejos con marco dorado o de madera se colgaban en recibidores y dormitorios. Reflejaban habitaciones sin luces LED ni pantallas. Las flores naturales en jarrones se cortaban del jardín y se ponían en agua. Duraban pocos días, pero llenaban la sala de color y aroma.